Ahora vamos a hacer un resumen del libro Sin Destino del Premio Nobel y Cartes. Este libro es de 1975 y se ambienta en la hegemonía nazi, mediante la ley de reclutamiento del gobierno alemán, que envían a varios regimientos de judíos de Budapest a trabajos obligatorios. Bueno, la historia comienza cuando el niño George Coes va a la escuela a pedir permiso a su tutora porque tiene que ir a casa diciendo que su papá va a hacer trabajos en los campos, ¿no? Trabajos, así le llaman. Entonces llega al almacén donde se encontraba su madrastra, su papá y el señor Suto, que le llamaban, había sido empleado de su padre. Para eso él estaba hablando con su padre, haciendo unas negociaciones como que dejando a cargo de su almacén a él y le da algo que le dice la mercancía, que tome la mercancía. Él le dice que le va a dar un recibo por eso, pero él no quiere, pero el señor Suto dice que tiene que hacer correctamente las cosas. Luego ellos van a casa donde se iba a reunir toda la familia con una cena para despedir a su padre porque se va a hacer trabajo forzado. Para eso se reúne su abuela, su abuelo, los tíos, una tía que es hermana de su madrastra, la mamá de su madrastra, y todos se reúnen a comer. Ellos conversan, Georgie dice que su abuela era sorda y tenía dificultad para que ellos conversaran y siempre interrumpía las cosas o siempre alargaba cuando tenían que decirle algo. Luego ellos comienzan a charlar un poco de la vida, de lo que estaban haciendo. Su madrastra le ofrece carne de cerdo, a lo que el señor dice que no, pero era lo único que habían conseguido en el mercado negro. En eso también llegan dos amigos de su padre, dos viejos, eh, que entran y le abrazan pues para despedirse. Entre eso, su tío de Georgie lo lleva a un lado y le dice que si ya había rezado por su padre y le dice que no. A pesar de todo lo que sucedía en ese momento, Georgie quizás no tenía ni la menor idea de lo que iba a pasar después porque se notaba un poco frío, un poco, este, como que no le daba mucha importancia a lo que estaba sucediendo. En el segundo capítulo podemos observar el despertar de, de sentimientos que Georgie tiene por Ana María, que es una chica con la que vive en el mismo lugar. Dice que cuando él estaba conversándole sobre los dos viejecitos que estaban peleando si él se tenía que ir en tren o en tren o en avión, para que vaya a su centro de trabajo. Y, perdón, entré en un auto, para que vaya a su centro de trabajo, y ella echaron a reír en eso, escucharon una bomba y él la abrazó, se pegó a su cuello y puso sus brazos alrededor, y en eso él sintió algo extraño y luego se besaron a lo que él nunca lo había pasado, ¿no? Para él fue algo nuevo. Otro encuentro en las escaleras con ella y ella le trató de explicar que ella también había sentido lo mismo, pero ellos se iban a la casa del viejito, el señor Fleischmann, y fueron a una habitación a ver los peces, se ponían los peces, pero de vez en cuando miraban a todos lados porque tenían miedo que los descubran, pero también se besaban. Pues que ellos se van a juntarse a jugar cartas en la casa de Ana María, de dos hermanas, perdón, que tenían como amigas, y en eso una niña hace la pregunta que por qué la odian por tener la estrella amarilla que representaban a ellos como judíos. Entonces ella pregunta y él le da respuestas
que su opinión los judíos eran distintos a los demás, o sea, que por qué ella preguntaba eso, que por qué la odiaban. Él le trató de explicarle, pero entre en defenderlo, la opinión, ella comenzó a llorar, entonces ella lo consoló. Al final se sintió como que sintió un poco de vergüenza, quizás él, Georgie, pero después la consoló y para eso Ana María se había puesto celosa. Entonces al otro día, este se levanta temprano para ir a trabajar a la fábrica de ladrillos, como era de costumbre, como él decía que ya tenía su pase, porque unos días antes se había ido a visitar a su mamá y su mamá le decía que sí lo quería, y él le decía que sí la quería ella, entonces, pero le decía, solo son palabras porque no me lo demuestras, porque ella quería ya vivir, que él vaya a vivir con ella, pero él no podía porque le había prometido a su papá que tenía que quedarse con su madrastra antes de eso. Luego el otro día se levanta, se va en autobús, toma el autobús para irse a trabajar y en eso son interceptados por un policía el que los hace bajarse y les hace bajarse porque le dice, ¿quién tiene la estrella María? Entonces ellos se bajan del bus junto a otros muchachos y se esconden tras de un bordo un bordo de tierra y así era constantemente. Bus que venía, los de estrellas amarillas y los hacían bajarse para que se escondieran. Luego de eso, él se cruzó con varios compañeros, entre ellos era Rossi, era Moscovich, entre otros. Y se miraban, pues, ¿no? Conversaban, también llegaba el fumador, eh, que tenía un cigarro en la boca siempre, que era callado, y él le preguntó que por qué fumaba, le decía, y le dice, el fumador le dijo que era más barato que la comida, y se sorprendió un poco, obviamente que fue una respuesta un poco tosca para él. Luego ellos siguieron ahí escondiéndose que los había hecho bajar, los llevó a una cabaña y ellos estaban esperando ahí y el policía no sabía qué hacer, entonces le dijeron que jugaran, que los pusieron a jugar al toro, que consistía en lanzar un aguijarro bien alto al aire y recoger el mayor número posible, dice. Así comenzaron a jugar hasta que pasó el tiempo. Después estaba un señor que estaba un poco desesperado, que quería ver a su madre, que le había tocado bastante, le había sacado como que le había costado sacar ese permiso para ir a ver a su madre y quería hablar con un teléfono, pero no le permitieron hablar por teléfono porque solo era utilizado para el servicio, entonces se fue y se quedó sentado al costado de ellos. Pues llegaron a un lugar donde los revisaban y les hacían dejar todas sus pertenencias. Para eso primero entró el señor que estaba diciendo que había sacado un permiso para ir a ver a su madre que estaba enferma, pero él lo botaron y lo acusaron de haber transportado la medicina y todo eso. Entonces después entró él y le hicieron dejar todas sus pertenencias, incluso una navaja que tenía él. Entonces él salió. Por eso ellos se encontraban ya en un lugar donde estaban un montón de militares que ya no los trataban bien como los policías. Y entonces se vio un ingeniero que estaba adelante y decía que por qué lo soltaron. Entonces él le decía que él trabajaba, hablaba perfectamente alemán y necesitaba trabajar en otro lugar, entonces lo habían separado del grupo. Para eso también habían pedido que voluntarios para que lleven en los vagones, porque ellos iban a ser transportados directamente a Alemania. Entonces los muchachos no sabían si ser voluntarios o no, porque era como que no sabían lo que les iba a pasar, pero ellos ya como que sospechaban ciertamente de que algo bueno no estaba por venir, ¿no? Entonces, ya estando todos en el vagón, comenzaron a guardar sus recursos porque decía que si no tenía, si tiene hambre, ¿qué podía hacer? Y él decía que guardara, que no tenía que comer nada, sobre todo no tenían que comer carne.
Moscovich comenzó a generar sudor eh, ennegrecido de hollín que recorría la frente de sus ojos, sus gafas, en sí, toda la gente estaba mal ya porque ya no estaba comiendo. Eh, Al principio todos no querían utilizar el vagón para orinar, pero sin embargo pasó el tiempo y ya se vieron obligados a reconocer las leyes de la naturaleza. O sea, ya ese vagón estaba en unas condiciones nauseabundas. Después un guardia se acerca y les dice que a donde se dirigían no necesitaban sus pertenencias o objetos de valor, pero este les dice que le entreguen todo. Y un señor le dice, te damos todo, pero tú nos das agua. Y él le dijo, ya, pero primero el agua, le dice el señor, y él no, primero dame las cosas. Y así comenzaron y no llegaron a un acuerdo y encima los insultó. Les dijo que eran que los judíos hasta en lo más feo pensaban en comercio y no llegaron a un acuerdo. Luego una viejita murió enferma y todos decían que era comprensible que muriera. Ahí se ve un poco, ya se va comenzando a ver la atrocidad de los sucesos que vienen enseguida, ¿no? Va al siguiente destino de Auschwitz. Había un señor adelante que les preguntaba la edad, entonces todos acordaron que tenían que decir que tenían 16, pero Moscovich fue el primero del grupo que entró y él le dijeron, ¿cuántos tiene? Y él dice, tengo 16. Y él los separaron, pues, y después todos ya estaban pasando, todos los chicos, y al último le toca a Georgie, que él dice, se toma de valor y dice, yo tengo 16 y él fue, ya, fue agrupado con los demás, pero eh, el otro, su amigo no corrió con la misma suerte. La selección, estos, fueron colocados, este, su pijama de rayas, pijama, un uniforme típico de rayas, como le llamaban, un gorrito de rondo y la cabeza les afeitaron. En una parte, Georgie dice que les afeitaron la cabeza, le rasuraron las axilas y la parte íntima también le rasuraron y eso creo que fue para él lo más vergonzoso y lo más humillante que había pasado. Entonces ya todos fueron separados, pero no se daban cuenta dónde estaban y comenzaron a hablar que en Auschwitz habían como ciertas casas, o sea, un olor generaba y se dieron cuenta después que esos eran los crematorios donde quemaban los cuerpos. También en esta parte hablan sobre la sopa, la comida que al principio él no lo comía porque decía que era fea, que no tenía eso que pues estaban acostumbrados a comer. Hablan del pan, la gruesa rebanada de cubrito blanco encima que le llamaban margarina. Al principio era como que no querían comerlo, pero después pasaron los días y ya comenzaban el hambre, la desesperación, ya ellos lo comían sin pensar. ¿Qué pasa? Que después de esto ellos son transportados a otro campo de concentración de Buchenwald. Este campo, a él lo separan de todos sus amigos y cuando él mira, cuando llega, los hacen formarle filas y él ya no ve a sus amigos, entonces lo busca con la mirada, se asusta. El recibimiento que ellos tuvieron no fue muy grato, la verdad, pero para eso en la fila se encuentra a Citron, que obviamente primero le hace como que la conversa, entonces le dice que de dónde es y él le dice que es de Budapest, que él le pregunta que si sigue el Boulevard ahí y él le responde a lo que el encargado los ve y le da como que un golpe, en una bofetada en en la mejilla que le golpea la nariz. Entonces él se para de nuevo y le dice, no me dolió, no me dolió, le dice a sus compañeros, a lo que sí, Citron le dice que alce para arriba, o sea, que vea, alce la mirada para arriba.
Luego ya estados todos concentrados ahí, les dieron sus camas para dormir y Citron le da indicaciones a Georgie para que le dice que cuando reciba la comida, que él se guarde un pedazo de pan porque las raciones no alcanzan, que después cuando se están bañando le dice que tiene que lavarse porque a piojos le da ladillas, entonces comienzan un poco a jugar con el agua. Ahí hasta el principio estaba como que todo bien. Los llevaban al campo de trabajo, a picar piedras y todo eso era bastante cruel, pero ellos como que al principio lo sabían manejar, lo sabían sobrellevar. Siempre una canción que decía, por los campos de Ucrania vamos desactivando minas, no tenemos miedo, somos valientes. Y así comenzaba la primera estrofa. Si cae un compañero a casa, el recado mandaremos. No importa lo que nos espere, hermosa patria nuestra, de ti nunca nos olvidaremos. Y así era su día de trabajo. Una escena fuerte que se ve al principio es que él estaba afuera del campo de concentración de las cabañas, que era como que estaba dentro del campo de concentración. Entonces vi una criatura muy rara, dice que pasaba por su lado y llegaba un gorro hasta las orejas, su cara flaca, huesuda, porque ya se estaban, y él gritó suave, pero él ni siquiera se inmutó y comenzó a correr de una forma penosa, agarrándose los pantalones. Nunca él se habría imaginado que alguien podría cambiar tanto. Para eso él todavía estaba como que sobreviviendo a las penurias que se daba dentro de ese campo de concentración. Otro día del campo de concentración, tres presos quisieron huir y los formaron a todos ahí como castigo, no les dieron cena y los presos tenían un letrero que decía hurra, estoy aquí otra vez. Y al lado había un, como un lugar con sogas donde ellos fueron colgados. Y él no quiso ver porque no quería presenciar cierto acontecimiento bastante fuerte, entonces volteó la mirada para otro lado. Ese día creo que fue uno de los más fuertes porque todos los formaron y los castigaron sin comida. En otro escenario, él tiene un flashback se acuerda que está leyendo una tarde de verano una novela de aventuras, pero luego él vuelve a la realidad y dice que su piel estaba colgada, está arrugada, estaba seca, áspera, cubierta de manchas marrones, grietas, heridas y escamas. Incluso cuando entre los dedos se producía como un picor desagradable, le dijeron, y Citron le dijeron que era sarna. Y día a día la carne de sus huesos ya no quedaba nada hasta que desaparecía en toda la materia blanda. Cada día me sorprendía algo nuevo, un nuevo fallo. Esto ya estaba consumiéndolo por completo. En su centro de trabajo él estaba cargando una bolsa de cemento que era de 10 o 15 kilogramos, pero para ese entonces, o sea, si hubiera estado en sanas condiciones, decía que eso era un juguete para una persona, pero como ellos ya estaban mal, eh, eso se sintió ya como que una piedra, como si le hubiera caído una piedra encima y a él le rompió. Entonces el soldado, el militar, lo volvió a poner de pie y le dijo una grosería bastante fuerte. Ese movimiento, en ese momento él sintió morirse. Él sintió que algo dentro eh, ya estaba como que tambaleando, ya no era el mismo Jordi que había llegado con ese entusiasmo, ya él se estaba dando por vencido. Él de a pocos comenzó a abandonarse, incluso Citron, perdón, le reprochaba, lo decía
que tenía que darse cuenta que lleve su aseo, él pataleaba, le quitó la ropa a la fuerza para golpearle el cuerpo y le frotó el cuerpo con agua helada porque él ya se había abandonado por completo. Tenía, tenía ladillas, le dijo que tenía piojos. Para eso él le dice que lo suelte, que algo en su rodilla le duele. Entonces Citrón lo llevó a donde estaban todos los enfermos y les dieron ese día sopa de remolacha, en lo cual él estaba muy feliz porque estaba de cierta manera hospitalizado, pero tenía más comida que lo que sus trabajadores, ¿no? ¿Qué pasa ahí? Ahí lo bañan, lo cambian y lo llevan a que le revise el médico. El médico le abre la herida porque está llena de pus y lo trasladan a otro lugar donde estaban todos los enfermos, que era una cama de madera. Había un enfermo que protestaba que él por derecho tenía la cama para él solo y a él le trajeron a un compañero que estaba ardiendo en fiebre y él le preguntó que si tenía agua y le dijo que no y que si tenía que cigarrillo mucho peor. Entonces él estaba con fiebre y Georgie aprovechaba la fiebre para calentarse porque ese lugar era muy frío. Pasaron al otro día dándoles de comer el café, entonces le buscó el pocillo que su compañero tenía para que le den porque ellos pensaban que estaba durmiendo. Este, y así pasaron días, pero él ya no lo podía ocultar más porque ya su compañero había fallecido. Se dieron cuenta y lo llevaron a otro lugar. Para eso él se levanta y se da cuenta que tiene piojos por todo el cuerpo. Es una parte muy fuerte porque dice que las pulgas eran imposibles de agarrar, pero los piojos sí lo eran fáciles de cazar. Y, pero se dieron cuenta, se dio cuenta y a la hora que por el sitio de su espalda se dio cuenta que estaban escondidos en todos los rincones, había un poco de piojos acumulados ahí y para mayor sorpresa, asombro y horror, dice que cuando puso a descubrir un picor en la cadera, las vendas del papel se habían instalado en las heridas alimentando de su carne, o sea, en su rodilla, en las heridas donde él tenía las cosas, los cortes profundos, ahí los piojos se alimentaban de su carne. Él los intentó sacar, este, de otra manera alguna, pero después se rindió y ya no luchó y no volvió a molestarlos, los dejó ahí. Pasa luego que después son sacados al campo de concentración todos desnudos. Eh, dice que algo estaba ella dentro del muerto. Habían personas que balbuceaban protesto y su cuerpo detuvo un momento suspendido y él comenzó a mirar al cielo, las nubes que se apartaban durante ese hecho. Quizás eso fue, él ya se venía a morir, o sea, él ya sentía que se iba a morir en ese instante. Pero después lo llevan a un lugar donde le sacan toda la ropa y le bañan y le preguntan si tiene diarrea. A lo que él contesta que no, porque la diarrea era el síntoma de lo que en ese momento era la fiebre, tener disentería o fiebre de tifoidea. Entonces él es llevado junto a otros enfermos a un lugar como que más confortable de cierto modo. Llega y se despierta en una camilla. Está en esta camilla, llega pues un doctor y le pregunta que si él habla alemán, a lo cual él no le responde. Luego le pregunta cuál es su nombre y él le dice que es el 64.921, pero él le dice que no, que era su nombre. Después él le dice que es Jordi Coders y así le deletrea el nombre y le dice que si está bien escrito y él dice que sí. Le pregunta de dónde es y él le dice que es de Budapest.
Luego que el doctor se va, él agarra la manta que tenía ahí, se cubre, voltea y ve a un señor que también estaba enfermo y le pregunta que de dónde es. Le dice que también es de Budapest. Y así como que intercambian palabras, pero ya el señor no podía hablar por lo mismo que estaba enfermo. Aunque él logra sobreponerse a eso, eh, a los cuerpos que eran quemados en el lugar donde decían que era el crematorio. Él sobrevivió a todo eso y junto a las personas que habían estado con él fueron llevados otra vez hasta la frontera y de ahí ellos eran puestos eh, en manos del otro gobierno. Él llegó a una estación, entonces vio a un señor y este le pregunta si había visto las cámaras de gas, a lo que le dice que no, pero que había estado cerca. Entonces lo interroga un poco más, él como que se siente incómodo, bastante incómodo, pero luego sigue su camino. Ve a un autobús y este le dice que ¿qué pasa? Él le dice que le dé un billete, o sea, el cobrador, maquinista, y le dice y le dice que no, no, que le duele una pierna. Entonces llega un señor, y dice, dale un billete. Algunos deberían tener vergüenza. Entonces el hombre se dirigió hacia él y lo seguía mirando con el rostro más relajado y le dice, ¿vienes de Alemania? Él le dijo que sí, de un campo de concentración, naturalmente. ¿De cuál? De Buchenwald. Sí, sí, me dijo el que había oído de Buchenwald, o sea, que el señor sí había oído de ese campo de concentración y que era un infierno nazi. Le dice, ¿de dónde te reportaron? Deportaron de Budapest. ¿Cuánto tiempo estás ahí? Un año entero. Debes haber visto cosas, muchos horrores, hijo, observó, y él no le dice nada. Lo importante es que yo a todo terminado. Y con el rostro iluminado le enseñó las casas que iban avanzando y le preguntó qué es lo que él sentía de nuevo estar en casa. Y él le respondió odio. Va a su casa de regreso y toca la puerta, pero no, la que le abre le dice que ya no vive ahí y que se escandaliza la señora. Luego va a tocar la otra puerta. Cuando él ya se va a ir, sale la señora, la esposa de uno de los viejitos, y también después tras de ellos salen ellos y lo invitan a pasar, le dicen que cómo le ha ido, qué es lo que va a hacer de ahora en adelante, que tiene que seguir con su vida. Él le pregunta dónde está su madrastra. Y le dice que se cansó y dice con quién, con el señor Suto. Y él ya sabía ciertamente que el señor Suto sentía como que una atracción por su madre por las cosas que había visto, pero obviamente para eso su padre había fallecido, pero todo él, para él, ese momento fue como que algo fuerte quizás, pero no lo tomó de la manera como él esperaba, porque después de todo lo que había pasado, creo que eso era lo menos impactante o ya venía preparado quizás para lo que le esperaba. Baja por las escaleras, recordó que no tenía, coger el tranvía, no tenía dinero, entonces decidió irse andando y fue imposible no quedarse un rato en la plaza como que un poco acongojado por todo lo que él había sentido, sus sentimientos. Y después dice, mi madre me estará esperando y seguramente podría estar muy contenta de verme la pobre. Me acordé de ella, que quería yo que fuera arquitecto, médico, algo así. Seguramente así sería, como ella deseara, puesto que no existía ninguna cosa insensata que no pudiéramos vivir de manera natural, y en mi camino yo lo sabía. Me estaría esperando como una inevitable trampa la felicidad.
Incluso allá al lado de las chimeneas que, había habido entre las torturas, en los intervalos de las torturas, algo que se parecía a la felicidad. Todos nos preguntaban por las calamidades, por los horrores, cuando para mí esa había sido la experiencia más recordada. Claro, de eso, de la felicidad en los campos de concentración. Debería hablarles la próxima vez que me pregunten, si me preguntan, si todavía me acuerdo. Bueno, un poco cruda, la verdad, esta obra, bastante llena de actos que tuvieron que pasar los judíos en la guerra con Alemania. Es una obra quizá para algunos no triste, real, de cosas que sí pasaron, de que quizás el autor dice que no es biográfica, pero quiso esconderlo de cierta forma para llamarlo más interesante, pero es autobiográfica, es todo lo que pasó el autor o ciertas cosas dentro de los centros de confrontación nazi. Em, Léanla, de verdad léanla, es una obra muy entendible que, que nos refleja el sufrimiento de muchas personas